Muchísimas gracias, Enrique, y a nombre del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, un privilegio estar en este espacio. Muchas gracias. Quisiera iniciar mi participación con un breve video, si me apoyan. A mí me gusta ir a la escuela porque me enseñan a multiplicar, a dividir y a sumar. Como mi familia, pues quisiera llegar a ser una abogada. Aprendo lo que es multiplicar, sumar, dividir. Aprendí a leer. Aprendí varias cosas aquí. Ya que somos unas personas que mandamos documentos del país, entonces nos da un poco de temor de que nuestros hijos anden en la calle, porque como pueden correr peligro ellos, igual nosotros, a que nos agarren y nos deporten o que nuestros hijos queden en las escuelas aquí. Es un recurso que todos deberíamos tener, inclusive los migrantes. Es un derecho a la escuela y es necesario. Si nosotros no lo logramos, pues que lo logren nuestros hijos, porque la verdad las cosas que es la mejor herencia que le podemos dar a nuestros hijos, ¿verdad? Que lo que es la educación, ¿verdad? Y es lo que vamos procurando, poner a nuestros hijos a la escuela, con mis mejores deseos. Algún día quiero superarme más que todo y entonces por eso yo quiero estudiar y ser alguien en la vida. Compañerito, ¿querés ir a la escuela conmigo? Ahí podemos lograr nuestro sueño. Bueno, pues con esta breve introducción quisiera dar pie a mi participación. Primero pensando efectivamente en el enfoque interseccional. Como ustedes vieron en el video, no es lo mismo ser una niña o un niño en situación de movilidad que está repatriado o que está solicitando asilo o refugio, o incluso niños y niñas jornaleros agrícolas migrantes o desplazados por distintas situaciones de su lugar de origen. También es muy distinto ser niña a niño para el acceso, permanencia y conclusión de la educación en nuestro país. En ese sentido, yo quisiera platicarles, y les pido si me ayudan con la presentación, de una experiencia que tuvimos de vinculación no solamente intrasectorial con varias direcciones generales e instancias dentro de la Secretaría de Educación Pública, sino también intersectorial. Y esta experiencia es el proyecto Inclusión Educativa de Niñas, Niños y Adolescentes en Situación de Movilidad. La siguiente, por favor. Un poco de contexto, este proyecto fue financiado y presentado entre UNICEF y la Secretaría de Educación Pública y lo compartimos, fue sujeto de financiamiento por parte de la Agencia Alemana de Cooperación, la GIZ, y la MEXID, la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo, en un fondo conjunto. Eso quiere decir que había recursos del extranjero, recursos nacionales, para trabajar en la inclusión educativa de niños y niñas en situación de movilidad. Para trabajar con la Secretaría de Educación Pública en los rubros que implicaba este proyecto de gran envergadura, que además contaba con 3 niveles de intervención, un nivel regional, un nivel nacional y un nivel estatal, tuvimos que trabajar con varias direcciones generales dentro de la Secretaría de Educación Pública. Nuestro líder del sector fue la Subsecretaría de Educación Básica, pero también trabajamos con la Dirección de Gestión y Enfoque Territorial,
con la Dirección de Acreditación y Revalidación, con la Dirección de Educación Indígena, con Desarrollo Curricular, con Mejores Prácticas, con la Dirección General de Televisión Educativa, con INEA y con CONAFE. Una multiplicidad de actores dentro de un solo sector que además teníamos que coordinar en acciones conjuntas para tener resultados muy concretos. La siguiente, por favor. Algunos de los resultados que además quisiera yo ponerlos aquí porque se asemejan a los ejes rectores de la Estrategia Nacional de Educación Inclusiva de la que trata este seminario permanente. Y lo que buscábamos primero es que los países que están teniendo esta situación de movilidad de miles y miles de niñas y niños que están subiendo hacia la frontera norte de México en busca de mejores oportunidades, pues vieran también un apoyo con sus trayectorias educativas. Es decir, que si una niña o un niño contaba con estudios en Nicaragua, en Guatemala, y tenía oportunidad de continuar sus estudios en México, pudiera vincularse en estas acciones de acreditación y reconocimiento de sus estudios. También trabajamos una estrategia de coordinación intersectorial, que esto es muy, muy importante cuando hablamos de esta población, porque rebasa al sector educativo cualquier respuesta que se quiera dar a esta población. También hablamos de formación docente y de modelos educativos pertinentes. La siguiente, por favor. Y entonces sí, aterrizando con los ejes rectores del ENEI, podemos decir que trabajamos en el tema de armonización legislativa y revisión normativa, desarrollamos una política regional para acreditación de estudios y reconocimiento y también un protocolo de acceso a las escuelas. También desarrollamos modelos de atención educativa con enfoque inclusivo para educación inicial y preescolar y para la transición de espacios educativos no formales a las escuelas regulares. Formamos agentes educativos, pero también a organizaciones de la sociedad civil, a otras dependencias como las secretarías ejecutivas del CIPIN en los estados, a otros actores como el Instituto Nacional de Migración, las comisiones de derechos humanos, etcétera. Trabajamos muy fuertemente con INEA, con CONAFE, con la Secretaría de Educación Pública para fortalecer los sistemas de control escolar. Trabajamos también en estos centros educativos accesibles y finalmente tuvimos en este proyecto una estrategia de comunicación. Todos estos ejes que tiene la ENEI los trabajamos dentro de este proyecto, pero no hubieran sido posible si no hubiéramos tenido un enfoque multiactor, porque como ya les decía, la coordinación no solamente intersectorial, sino la coordinación intersectorial e intrasectorial son clave para el éxito de este proyecto. La siguiente, por favor. Primero necesitábamos un diagnóstico para entender las barreras y sobre todo las barreras con enfoque interseccional. ¿Y esto qué quiere decir? Una disculpa. Necesitamos saber cuáles eran estas barreras que se enfrentaban desde el tema de la oferta, es decir, si las autoridades educativas y los directores y directoras, los docentes, estaban en capacidad de brindar este servicio con calidad, pero también con un enfoque de inclusión en sus planteles, si conocían la normativa de acceso y control escolar, si además sus prácticas iban o beneficiaban a esta población cuando se solicitaba el servicio educativo. Entrevistamos a docentes, a directores, administrativos, a padres y madres de familia y cuidadores y a los propios niños y niñas. ¿Y qué encontramos? Pues que hay diferencias también en el acceso a la educación. Diferencias no solamente desde la oferta del servicio educativo entre estados y la percepción que se tiene de la migración en diferentes latitudes de este país, sino también diferencia en conocimientos. Las familias en situación de movilidad, no todas conocen la oferta educativa, pero también priorizan distinto los adultos a los niños. Los adultos tienen a la educación en el último o penúltimo lugar de la lista de prioridades, priorizando medios de vida, refugio, seguridad, alimentos. En cambio, los niños tienen la educación en primer lugar de sus prioridades, para normalizar su situación psicosocial, para poder recuperar aprendizajes, para interactuar con sus pares, para poder ejercer su derecho a la información y al juego. También hay una diferencia entre las brechas de género y cómo las niñas y los niños tienen diferencia en acceso. Muchas veces se privilegia que los varones entren a la escuela y las niñas en situación de movilidad se queden a cargo de las labores de cuidado. La siguiente, por favor.
En el tema de armonización legislativa, tuvimos una política regional que ya acordamos con 8 países de la región SICA, de la región del Sistema de Integración Centroamericana, para que se reconocieran los estudios de los niños que van pasando y que además culminan o casi culminan su trayecto migratorio en México. Este tema de armonización, en realidad con México no hubo tanto problema, pero sí fue muy importante vincular a la Secretaría de Educación Pública a estos mecanismos de coordinación con la región centroamericana. México, en realidad, aunque es observador para esta política, actúa de facto como uno de los países miembros de la región SICA y tiene compromisos y responsabilidades muy claras. Además, la UNESCO, a nivel regional, al ver el éxito de esta política y la potencialidad de la misma, decide unirse. Entonces, como ustedes ven, otros actores que están trabajando sobre el tema migratorio, sobre la inclusión educativa, cuando ven que algo marcha muy bien, deciden sumarse. La siguiente, por favor. En el tema del protocolo, lo que hicimos fue tomar la normativa de acceso y control escolar, que muchas veces no se conoce, y explicarla de manera muy sencilla, no solo dentro del sector educativo, sino también desde la perspectiva de organizaciones de la sociedad civil, agencias de Naciones Unidas, docentes y aliados. Y que encontramos que muchas veces todavía se piden documentos de identidad o documentos de antecedentes académicos cuando la normativa de acceso y control escolar de la SEP no lo solicita. Entonces, mucho nos hemos dedicado a esta revisión normativa y también hacerla de forma muy sucinta, de manera digerible, en talleres, en formación, para que todo el sector y los aliados del sector la conozcan. La siguiente, por favor. Algunas fotografías de cómo se ha presentado este protocolo en distintos estados. Hemos capacitado a más de 16,000 directores administrativos y docentes en esta herramienta, pero como ya decía, a otros aliados que coadyuvan para que las niñas y niños puedan acceder a la educación, y se ha presentado en 8 estados este protocolo. La siguiente, por favor. También lo hemos presentado en las reuniones del PROVE, del Programa Binacional. Ahí está la doctora Salvatori, la también subsecretaria de Educación Básica, la maestra Marta Belda. La siguiente, por favor. Y tuvimos una presentación en la Secretaría de Educación Pública. Ahí estamos junto con el representante de Comar, donde además invitamos a varios organismos que, si bien no tienen directamente que ver con la educación de niñas y niños, insisto, coadyuvan para que los niños y niñas en situación de movilidad lleguen a las escuelas. Estaba la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, el CIPINA, CONAFE, INEA, CONAPRED y Mujeres, y varias organizaciones de la sociedad civil. Esto lo que nos dice es que una herramienta que aparentemente ayuda a la alineación normativa del sector educativo, otros aliados la ven también como una potencialidad de riqueza y aprenden de ella y se capacitan en ella. La siguiente, por favor. Tuvimos modelos con enfoque inclusivo, sobre todo para atender en primer lugar a niñas y niños entre 0 y 5 años en educación inicial y preescolar. ¿Y qué nos encontramos? Pues que no solamente es una intervención educativa lo que necesitan las niñas y niños en situación de movilidad y sus familias, sino también la coadyuvancia de otros actores. Para este proyecto fue clave contar con el apoyo de la Secretaría de Salud para emitir certificados para poder acceder a los CAE, a los Centros de Atención Integral. Y también fue muy importante contar con acciones afirmativas como becas específicas para que las familias en situación de migración pudieran brindar esta oportunidad de desarrollo a sus niñas y a sus niños en Tijuana y en Ciudad Juárez, Chihuahua. La siguiente, por favor. Tuvimos un trabajo muy puntual para transición a la educación regular con algunos actores en Puebla, Baja California y Chihuahua, pero lo que fue clave, además de apoyar la transición a la educación y el apoyo psicosocial a estos niños y niñas, fue el acompañamiento de CONAFE. Para esto es muy importante porque CONAFE nos ayudaba a mantener el contenido pedagógico mientras nosotros podíamos, como UNICEF, apoyar a los niños en otras aristas como habilidades socioemocionales, acompañamiento psicoemocional, nutrición, transporte y otros aspectos. Entonces, este es otro ejemplo de que los modelos de atención para esta población no solamente se limitan a la intervención educativa, sino que pueden además
brindar la sostenibilidad y al éxito varios actores. La siguiente, por favor. Tuvimos también, como marca la ENEI en su eje rector, formación de agentes educativos. Para ello nos aliamos con el ILCE, el Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa, donde impartimos 2 cursos, uno de 80 horas y uno de 60 horas, para docentes en estos temas. Pero no solo eso, también tenemos una oferta educativa autogestiva en un curso de Aprende MX a través de un MOOC. Llevamos más de 2,000 docentes formados a la fecha y nuestra meta es de 8,000 para concluir 2023. ¿Qué buscamos con esto? Que otros aliados que se encargan de la formación a docentes como Aprende MX o México X y el ILCE nos ayudaran también a llevar estos temas que no necesariamente se contemplan en la formación continua o en la formación inicial de los docentes, pero que en la práctica muchos docentes ya tienen a niños y niñas en situación de migración en sus aulas y necesitan herramientas para atenderlos pertinentemente. La siguiente, por favor. Tal cual como se está trabajando en un sistema integral de información, nosotros trabajamos en un componente de fortalecimiento de las herramientas de control escolar de la Secretaría de Educación Pública, con el CIGED, con el SINASEM, que es de Educación Indígena, con el SUSECOM, que es de CONAFE, y el SASA, para que estos 3 sectores educativos que atienden a población en situación de movilidad pudieran hablarse entre sí. Aparentemente hay una viabilidad técnica de este proyecto y tenemos que trabajarlo más con la Dirección de Planeación. Ya hay mejores prácticas donde los niños y niñas vinculados al sistema educativo que están en movilidad están contabilizados y sus trayectorias educativas de un estado a otro o de un país a otro se pueden seguir, como en Ecuador y en Colombia. Y junto con Mejoredu hemos trabajado también en la coordinación interestatal. Y esto es muy importante porque hay estados que están sintiendo mucho más las rutas migratorias, como el estado de Chiapas en la frontera sur y los estados del norte a donde llegan gran parte de esta población. Entonces es muy importante tener estrategias de coordinación también a nivel interestatal y con las secretarías de educación pública de estos estados. La siguiente, por favor. Y este es un ejemplo de una reunión que tuvimos justo con Mejoredu, con los comisionados y comisionadas, para trabajar una coordinación interestatal de rutas migratorias con secretarios de educación y representantes de 21 estados. Esto fue en junio de 2023. La siguiente, por favor. También tenemos, como el eje rector de la ENEI lo marca, una estrategia de comunicación y vinculación intersectorial, sobre todo para el cambio de comportamiento en actitudes discriminatorias para el acceso a la educación. Ahí ven unos materiales amigables que estamos viendo, unos cómics que tenemos también y libros para colorear, para que las niñas y niños puedan comprender de acuerdo a su edad y etapa de desarrollo que ellos tienen derecho a la educación y que ese derecho viaja con ellos. En 2023 tuvimos un alcance de 907,000 personas y hemos distribuido materiales a través de las páginas tanto de la Secretaría de Educación Pública como de las Secretarías de Educación Pública de los estados prioritarios. La siguiente, por favor. Algunas consideraciones finales, porque ya se me está acabando el tiempo. Es clave tener vinculación intersectorial para poder consolidar la inclusión educativa. La sostenibilidad de los resultados solamente sucede desde el enfoque multiactor. Cuando a uno se le acaba la gasolina o la fuerza, entran los demás. Para el tema de inclusión educativa, el liderazgo de la SEP es fundamental, pero aún dentro de la SEP necesitamos un liderazgo claro porque hay, como ustedes vieron, diferentes direcciones generales, diferentes puntos focales. Es muy importante coordinar también con otros niveles, pensando en el nivel regional. En el caso de inclusión educativa, eso sucede también a nivel federal y a nivel estatal. Para cada acción del proyecto, de cualquier proyecto, incluso del ENEI, en el diseño, implementación y monitoreo, se tiene que tomar en cuenta perspectiva de interseccionalidad, tomar en cuenta la edad, el género, la etnia, las condiciones de discapacidad, etc. Y finalmente, algunas consideraciones. Es muy importante, ahora la nueva escuela mexicana tiene 7 estrategias que lanzó ahora para el nuevo currículo, que hablan de estos temas. Una de ellas es para migración interna y externa, y ver cómo se coordina con la Estrategia Nacional de Educación Inclusiva. Esto es prioritaria para poder, como ya decía, tener una coordinación intersectorial. Y finalmente, priorizar
tanto la ENEI como sus ejes rectores, con la administración en 2024, ya estamos casi con el cambio de administración y estos temas son cruciales. Tenemos que poder impulsar la inclusión educativa, incluso trascendiendo administraciones. Muchísimas gracias nuevamente por el espacio y un privilegio estar aquí. Muy amables. Al contrario, maestra Paola Gómez, un honor esta conversación. En lo que me ayudan a proyectar el QR de pase de lista que nos están preguntando, yo quisiera mencionar algunos temas que me parecieron muy importantes, este enfoque de una colaboración multiactor, pero que eso implica aprender de las experiencias de las diversas instituciones, nutrirse entonces mutuamente y permanentemente de los avances que se estén teniendo en distintos proyectos, porque esto permitirá articularlos y entonces no partir de cero, sino potenciar su impacto. Y destacar también el comentario de que cada uno de los actores, sujetos de derecho, comunidad educativa, tienen distintas expectativas y distintos enfoques, mientras para los niños puede ser mucho más importante solucionar algunos temas como la sociabilidad, ver más niños, ir a la escuela y aprender como un proyecto de vida. A lo mejor para otros actores en esa comunidad resulta más importante temas económicos, de salud, con otras visiones. Y simplemente la reflexión a la que nos llama de buscar que las políticas se construyan con esa participación desde los sujetos de derecho es una vía de acercarse a garantizar la inclusión de manera permanente y hacerlo con una proyección de continuidad en políticas públicas más allá de los gobiernos, sino de visión integral. Entonces, más allá de si es local o federal, más allá de si es una administración o la que siga, ¿no? Pero dar la continuidad en ese sentido. Regresaremos con algunas preguntas después. Paola, yo dejaría en el tintero de un momento algunos comentarios que ya recibimos sobre si esta experiencia tiene ya alguna proyección de continuidad a educación media superior, sobre cómo podemos, Eugenia Huicá preguntaba eso en particular, Alma Hernández pregunta en dónde se puede conocer más y capacitar a docentes sobre este proceso, y Elena González mencionaba que es importante sensibilizar a mandos medios y altos tomadores de decisiones en distintas instituciones. Vamos a continuar con algunas de los planteamientos de los tipos educativos y regresaríamos con comentarios para esas preguntas, si estás de acuerdo. Claro que sí, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, pues voy a dar paso entonces a la primera intervención de parte de Educación Básica de Rocío Gutiérrez González, a quien le doy también la bienvenida nuevamente a este espacio. Rocío es licenciada en telesecundaria por la Normal Superior de Nayarit, maestra y doctora en formación didáctica por el Colegio de Investigación Educativa de Tepic. Cuenta con una amplia experiencia como docente en educación multigrado, particularmente con comunidades huicholes y coras en la zona serrana de los municipios de Huajicori y El Nayar. Actualmente supervisora de la zona 12 en los municipios de Acaponeta, Huajicori y Nayarit. Bienvenida. Adelante, Rocío. Muchas gracias, gracias por la invitación para presentar experiencias de vinculación intersectorial para la inclusión. Tenemos aquí una presentación que voy a ir compartiendo. ¿Me apoya con la siguiente? En esta menciono de qué manera el diálogo es tan importante con los diferentes actores, el cómo involucrarse para ver un trabajo entre todos los actores educativos que pueden ayudar a mejorar las condiciones de inclusión de nuestros alumnos, de nuestras escuelas, de nuestras comunidades, que al final de cuentas es el contexto donde tenemos a ellos y sobre todo en esta zona serrana. Y en este marco de enseñanza, de inclusión, que se busca que los alumnos se adapten al modelo de aprendizaje y no crear modelos de aprendizaje que sean válidos para todos.
Esto es algo relevante que debemos de tomar en cuenta como docentes, debido a que estamos transitando en la nueva escuela mexicana y sobre todo la inclusión, que es nuestra prioridad. Adelante. En Nayarit se está trabajando un modelo que se llama La inclusión es en el despertar de las comunidades que aprenden, y entre ellas está fortalecer a los docentes, a la formación docente, cómo hacer, cómo sentir y cómo amar para que estos niños logren trabajar o estar dentro de un ambiente de inclusión. Dentro de los objetivos generales tiene impulsar el sistema educativo inclusivo que sea flexible y pertinente y que favorezca el acceso y la permanencia del aprendizaje, participación y conclusión de los estudios de niñas, niños y adolescentes y jóvenes en el estado de Nayarit. ¿Me apoya con la siguiente? Y entre esos objetivos específicos se está trabajando el favorecer la cobertura de todo el alumno a los niveles de educación básica e indígena, cumpliendo los principios de sectorización e inclusión. También se está impulsando el desarrollo de la práctica docente inclusiva por lograr el acceso de los alumnos al proceso educativo y su permanencia, aprendizaje y participación, tomando como base la profesionalización docente. También se impulsa el liderazgo inclusivo de la estructura educativa, específicamente en jefes de departamento, jefes de sector, supervisores y directores. Y finalmente, se gestiona la vinculación por impulsos y acciones que favorecen políticas, culturas y prácticas inclusivas con las instituciones educativas del nivel básico. Adelante. Dentro de este modelo, los consejos técnicos se enviaron unas encuestas por medio de un formulario que fueron contestados por los diferentes niveles que conforman la educación básica, que fue en el segundo consejo técnico del ciclo anterior, y entre ellos está el nivel de inicial, de primaria, de preescolar, secundarias generales, secundarias especiales, secundarias técnicas, educación indígena, telesecundarias y educación extraescolar, que son los que conforman todo el sistema básico en el estado de Nayarit. Adelante. Dentro de los instrumentos con los que se contó fueron 15 preguntas que se organizaron en 3 secciones, datos de identificación, como fueron prácticas docentes, infraestructura, uso de materiales, organizativas, enfoque de enseñanza y aprendizaje, tecnologías familiares y socioeconómicas. Adelante. Debido a estas necesidades que se detectan en esos formularios, Nayarit se sustenta y se apoya en los objetivos prioritarios del programa sectorial 2020-2024, que expresan distintos aspectos de un propósito superior, donde garantiza el pleno ejercicio del derecho a la educación de todas y todos, lo cual implica brindar una educación de excelencia en todos los tipos, niveles y modalidades del sistema educativo, apuntalada en 5 dimensiones, que estas son equidad, relevancia, pertenencia, eficacia y eficiencia. Adelante. La educación, dentro de estos ejes se encuentra la educación para todos y todos sin dejar a nadie atrás. La accesibilidad y la disposición son 2 rasgos constitutivos del derecho humano a la educación y representar obligaciones del estudio. El 2 es educación de excelencia para aprendizajes significativos. El 3, maestras y maestros como agentes de la transformación educativa. Y 4, entorno educativo digno y una convivencia. El 5, deporte para todas y todos. Y el 6, rectoría del Estado en la educación y consenso social, que son los que están inmersos dentro del programa sectorial. Adelante. Una vez identificadas las necesidades que se visualizaron para impulsar estas acciones, se tomaron en cuenta ejes como lo son armonización, legislatura normativa,
desarrollo del modelo de atención con enfoque inclusivo, formación de los agentes educativos, sistema integral de información para la educación inclusiva, centros educativos accesibles para el aprendizaje y la participación, y el 6, que es el que estamos trabajando el día de hoy, que es la estrategia de comunicación y vinculación a favor de la comunicación intrasectorial. Adelante. Dentro de estos ejes de acción tenemos el plan de trabajo que se trabaja en Nayarit, y dentro de esos ejes tenemos el de organización legislativa y normativa, y cada uno de estos va desarrollando líneas de acción, acciones específicas y temporales. Entre ellos es el primero, asegurar que todos los centros educativos incorporen en su programa escolar de mejora continua un diagnóstico de estrategias de materia de educación inclusiva que garantice el acceso a los trayectos formativos y en los estudiantes. Nos vamos a pasar al eje 6. ¿Me apoya? Vamos en el 1, pasarnos al 6. El 6. Bien, en el 6 tenemos establecer, no alcanzo a leer bien, establecer la colaboración de acuerdo con los centros y servicios, instrumentos educativos que se trabajan en estas escuelas, también tener acciones específicas con el INIFE para mejorar las condiciones de las escuelas, de infraestructura. También tenemos grupos privados, el DIF, PAMAR, tenemos CIPINA, las diferentes jefes de departamento que también comparten todo este tiempo. Tenemos ya 2 años que se ha estado trabajando continuamente con actividades, con capacitaciones, donde los maestros se preparan para dar lo mejor de sí con estos niños que requieren tener esos ambientes, mejorar esos ambientes y sobre todo ser incluidas en todos los aspectos de su vida y en el contexto. Y dentro de esta interseccionalidad, pues también trabajar con las niñas, que es quien por su género tienen o sufren mayor discriminación, mejorar cada uno de los ambientes de cada de esos niños, mejorar las áreas de juego, las aulas, los proyectos que los maestros implementan en las planeaciones. Y bueno, quisiera abordar más temas, pero sin embargo, creo que aquí dejo la palabra y agradecida por esta participación. Muchas gracias. Al contrario, gracias. Y yo creo que toma temas que en algunas de las preguntas ya refleja las inquietudes de muchos espacios educativos, como lo es el de qué manera podemos, me pregunta Ricardo Cruz, dar una atención adecuada a grupos numerosos en los salones de clase. También Delia Cervantes pregunta cómo poder desarrollar estrategias efectivas, asertivas en comunidades marginadas y con distintas necesidades de acceso a la educación. Y algún tema adicional que el usuario Cory Mose, no sé si así es el nombre correcto, pregunta en cuanto a cómo acompañar psicológicamente y socioemocionalmente, y a lo mejor ahí también la experiencia de media superior nos va a ayudar en unos minutos para dar esta visión integral en lo que debe convertirse en proyectos dentro de los programas escolares de mejora continua con participación de las distintas poblaciones educativas. Creo que este planteamiento que Nayarit ha desarrollado nos ayuda pues a ver la importancia de esos espacios y las definiciones de siguientes pasos en conjunto. Muchas gracias, doctora. Voy a dar la palabra a continuación a María de los Ángeles Ancona Valdés, a quien presento también muy brevemente. Ella es ingeniera en computación, maestra en sistemas de información y doctorante en gestión de educación superior.
cuenta con más de 20 años de experiencia directiva y docente en la Universidad de Guadalajara. Es experta en temas de calidad en educación superior. Actualmente es coordinadora de desarrollo institucional en la Coordinación General de Planeación y Evaluación de la Universidad de Guadalajara y le pedimos también su participación desde este enfoque de educación superior. Muchas gracias, Enrique. Si me pudieran hacer favor de hacer la presentación. Sí, a mí me va a tocar presentarles algunas de las experiencias de vinculación intersectorial que ha realizado la Universidad de Guadalajara en búsqueda justamente de esta educación inclusiva. La siguiente. La Universidad de Guadalajara es una de las universidades públicas estatales que se empezó a organizar en un sistema de red, es decir, ya no por facultades, sino por centros universitarios con una cierta temática en cuestión de disciplinar, y eso permitió que se pudieran incorporar más jóvenes en la universidad. Adicionalmente, en nuestra ley orgánica está escrito que no habrá discriminación por razones ideológicas, religiosas, morales, sociales, ni de raza, sexo o nacionalidad. En este caso, tenemos nosotros actualmente casi 400 programas educativos, 330,000 estudiantes, casi 18,000 docentes y casi 10,500 administrativos. Es la segunda universidad más grande del país. La siguiente, por favor. ¿Cómo hemos hecho esta vinculación para promover la inclusión? En este caso, ha hecho mucha implementación en diversas experiencias, sobre todo a nivel intersectorial, en la cual busca la inclusión en la educación superior. Se ha centrado principalmente en buscar colaborar con los diferentes sectores de la sociedad, como gobierno, organizaciones no gubernamentales, empresas y comunidad en general. Dentro de la universidad tenemos becas y apoyos, pero también buscamos becas por fuera, convenios de organización o de colaboración con la sociedad civil, colaboración con empresas que también nos pueden apoyar, acceso a tecnología y recursos y sobre todo la promoción de la diversidad y la inclusión en toda la red universitaria. La siguiente, por favor. ¿Cómo hemos podido nosotros llegar a los diferentes espacios de Jalisco? La universidad ha hecho una extensión de la universidad. Actualmente tenemos un sistema de universidad virtual, tenemos 28 planteles de media superior en el área metropolitana de Guadalajara, pero tenemos 43 planteles en todas las regiones de Jalisco. Es decir, hemos llevado la educación, porque de lo contrario los jóvenes no podían venir al centro, en este caso, de Jalisco. Por otra parte, en los centros universitarios tenemos 6 centros metropolitanos, pero tenemos 10 centros regionales. Esto se ha podido hacer a partir de donación de terrenos y infraestructura para que nosotros podamos llegar a todos los espacios de Jalisco. Con esto permite un mayor número de estudiantes accedan efectivamente a la educación superior sin necesidad de trasladarse largas distancias. La siguiente. Otra de las estrategias es la ampliación de la oferta educativa. Inicialmente todos sabemos que están muy enfocadas en ciertas áreas, sin embargo la universidad ha buscado que esta ampliación de la oferta educativa permita que las diferentes regiones del estado se desarrollen y que esa educación que se está llevando a estos espacios de Jalisco realmente incida dentro de los estudiantes. ¿A quiénes benefician estas colaboraciones y alianzas? Una educación a distancia, programas de educación continua y capacitación adicional de formación técnica y tecnológica, así como el fomento de la investigación. Esto hace un desarrollo de la educación media, superior y superior, pero sobre todo buscar empoderar a las comunidades a las que sirve. La siguiente, por favor. Otra de las cuestiones que hemos hecho es la actualización de nuestra normativa. Tenemos una política institucional de inclusión que lo que busca es promover la inclusión y la equidad en las actividades para garantizar a todos los miembros de esta comunidad, pero también acabamos de actualizar nuevamente el Plan de Desarrollo Institucional en la cual se incorporan programas los cuales sean acceso a la educación, buscando que se puedan incorporar más jóvenes con alguna discapacidad o que se encuentren en situación de vulnerabilidad. La siguiente, por favor. Adicionalmente, la universidad genera proyectos y programas a nivel institucional, es decir, así como tenemos 16 centros universitarios en la red y más de 70 escuelas preparatorias, tenemos programas de ajustes para el examen de admisión para los jóvenes que tengan alguna discapacidad, así como una convocatoria de inclusión para madres, jefas de familia. Tenemos diferentes trabajos para favorecer la inclusión de personas con autismo.
Tenemos glosario de manera particular en la Universidad de Lenguas de Señas Mexicanas, y así como múltiples programas, entre los que destaco el de estímulos económicos para estudiantes con discapacidad, así como para estudiantes indígenas. La siguiente, por favor. Tenemos un programa emergente que partió justamente cuando empezaron a repatriar de Estados Unidos a los estudiantes. Inmediatamente la universidad buscó abrir los espacios para que estos jóvenes pudieran incorporarse independientemente del momento del semestre a los estudios universitarios y puedan continuar y en su caso concluir sus estudios universitarios, así como los programas de bachillerato. La siguiente. A nivel red, es decir, nosotros tenemos la parte de la administración central donde se promueven muchas estrategias que permean en toda la universidad. Sin embargo, cada uno de los centros universitarios o las escuelas preparatorias tienen sus propios programas, ¿no? Como el Centro Universitario de Ciencias de la Salud tiene la Unidad de Educación Incluyente, la Plataforma de Inclusión y Equidad del Centro Universitario de Ciencias Económicos Administrativas. Estos están en la zona metropolitana, pero el Centro Universitario del Sur, él tiene también en este caso, su plataforma, su programa Incluyente. Adicional, como ustedes verán, hay múltiples acciones o actividades que se están haciendo para que esta inclusión realmente permee en las aulas, pero también dentro de la comunidad a través de la participación de docentes y estudiantes. La siguiente. Para concluir, lo que quisiera decir es que la universidad ha implementado diversas estrategias, las cuales se alinean a las acciones establecidas en la Estrategia Nacional de Educación Inclusiva. Estas experiencias realmente han contribuido de manera significativa a la promoción de la inclusión, permitiendo un mayor número de estudiantes de diversos orígenes y en situaciones accedan a la educación, pero sobre todo tengan éxito. No nos quedamos solamente en que ingresen, sino en un seguimiento hacia un egreso. Y por último, sin esta vinculación con los diferentes sectores de la sociedad, como el gobierno, organizaciones no gubernamentales, empresas y la comunidad, no se hubiera podido tener el impacto favorable hacia toda la comunidad estudiantil. Por mi parte es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra. Nos presenta en la experiencia de la Universidad de Guadalajara algunas líneas importantes para generalizar cómo es esta visión territorial de la oferta educativa a través de planteles, pero también de la oferta de estudios abiertos, y que esto permita no solamente acudir a los planteles y estar inscrito, sino ir diseñando también mallas curriculares que estén adaptadas a visiones regionales y territoriales que es muy, muy destacable. Y quisiera también señalar dentro de varias de las iniciativas que nos comparte un diseño universal para que no solamente se esté pensando en alguna población específica, sino que realmente se pueda tener acceso independientemente de una diversidad de necesidades o condiciones de vida. Eso ha sido un tema recurrente también en el seminario que gracias por ejemplificar con el ejemplo de la UDG el día de hoy. Vamos a tener todavía otra presentación de parte de educación media superior y regresamos con algunas preguntas. Quisiera dar la palabra a Judith Cuellar Esparza, darle nuevamente la bienvenida a este espacio y presentarle brevemente. Ella es licenciada en Comunicación Organizacional por la Universidad Autónoma de Aguascalientes, es maestra en Ciencias de la Administración por el Instituto Tecnológico de Aguascalientes y doctora en Administración. Cuenta con una amplia experiencia en temas relacionados con educación y desarrollo de personal. Actualmente se desempeña como enlace de la Dirección de Proyectos Socioemocionales y Convivencia Escolar en la Coordinación Sectorial de Fortalecimiento Académico de la Subsecretaría de Educación Media Superior. Alguna de las preguntas, doctora, ya aprovechando en la introducción, tiene que ver con estos acompañamientos socioemocionales, psicológicos, poblaciones, por ejemplo, de niños que no están siendo acompañados y de participación de las familias, pero bueno, pues aprovecho a traer a colación estos temas de inquietud y a darle la palabra. Bienvenida. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Un gusto estar con ustedes y poder compartir
un poco de lo que estamos trabajando desde la Subsecretaría de Educación Media Superior en materia de inclusión. Obviamente, los programas y las estrategias, los esfuerzos que se han hecho, pues van en el sentido de lograr la mayor inclusión posible de personas con discapacidad, de grupos vulnerables, pero en particular me gustaría compartir 2 puntos que consideramos este 2023 nos han dado mucho que hacer, pero también muchas satisfacciones. En primera instancia, es la experiencia que hemos tenido con el trabajo con la Comisión Intersectorial para la Reinserción de Personas Privadas de su Libertad, donde buscamos que continúen sus estudios, que finalicen sus estudios de educación media, y por otro lado, la reciente implementación del marco curricular común, cuyos objetivos, aparte de la formación integral y de la atención de los y las estudiantes en habilidades socioemocionales, también es buscar un libre tránsito entre los diferentes subsistemas y los servicios educativos. Entonces, bueno, vamos iniciando. En primera instancia, bueno, pues hemos trabajado en materia de reinserción, entendiendo que la reinserción busca aportar herramientas a personas privadas de su libertad para reintegrarse a una sociedad, a una familia, a una comunidad. Y que buscamos sobre todo que no reincidan en la comisión de algún delito. Esto nosotros podemos afrontarlo y enfrentarlo a través de brindarles una educación. Nosotros hemos trabajado obviamente en el nivel medio superior, tenemos como eje primordial en el ámbito educativo que estas personas privadas de su libertad puedan incluirse en alguno de los servicios educativos que tenemos. Actualmente el que está activo es el de preparatoria abierta y participamos en una comisión intersectorial para lograr la reinserción social de las personas privadas en su libertad durante su estancia en los centros, pero también una vez que ellos salgan, es decir, brindamos servicios postpenales para que continúen su formación académica. Esto nos ha traído, como les decía, la necesidad de hacer vínculos con diferentes entidades para atender de forma integral a estas personas privadas de su libertad, algunas dependencias relacionadas con la salud física, otras relacionadas con la salud emocional. Hemos colaborado con el DIF, con instancias de cultura, con instancias de deporte y obviamente a través de la Secretaría de Educación Pública, pues a través de servicios educativos que busquen dar una educación a los jóvenes que están en reclusión, pero también una continuidad en sus estudios una vez que ellos cumplen su penitencia. En este sentido, bueno, pues hemos tenido como cometido ampliar los servicios educativos que reciben mientras están recluidos, o bien, una vez que ellos salgan, dar validez a lo que ellos estudiaron durante su etapa de reclusión y darles ingreso a los diferentes subsistemas o servicios educativos que tenemos. De tal manera que en esas personas logremos que continúen sus estudios, terminen sus estudios e incluso llevarlos al siguiente nivel, es decir, sembrar esa semilla de que si ya terminaron su educación media superior, incluso tengan acceso a educación superior, dar ese acompañamiento, esa orientación y las condiciones para que esto pueda suceder. Como les decía, no nada más nos ocupa lo que sucede mientras ellos están recluidos, sino todo el proceso administrativo una vez que ellos salen, porque la atención a personas privadas de la libertad, si bien es importante qué sucede mientras están dentro, también es importante que una vez que ellos salgan se reincorporen a la sociedad y no reincidan para que no vuelvan por algún otro delito en un futuro, sino que realmente tengan posibilidad de tener una vida común, una vida sana y que colaboren con la comunidad. Dentro del marco curricular común, este nuevo modelo educativo que nosotros estamos teniendo en educación media superior, una de las cosas que más enfatizamos justamente es la integración con la comunidad de los servicios educativos, es decir, tener un vínculo, tener una relación continua y permanente con la comunidad, cómo es la comunidad, qué necesita, cuáles son los problemas que tenemos en la comunidad para desde la escuela nosotros
poder apoyarles en atender y no ver como dos cosas separadas o desarticuladas. En este sentido, entonces, la intención es que cuando se purgue una condena, el joven salga y se incorpore a esa comunidad y que nosotros, a través de los servicios educativos, les apoyemos para que ellos sean incluidos, que les permitan el ingreso y que reciban el acompañamiento para terminar sus estudios e incluso que puedan, a través de la vinculación intersectorial, lograr un empleo y tener posibilidad de realmente hacer comunidad. Actualmente damos el servicio a través de preparatoria abierta. Este año 2023 hemos tenido un incremento significativo. El año pasado tuvimos solamente 83 personas inscritas en media superior dentro de los centros federales de readaptación social, pero este año tuvimos un incremento bastante interesante, llegamos a cerca de 2.200 personas, estamos hablando de un incremento casi del 400%, gracias al seguimiento permanente y en colaboración con algunas instancias que nos permiten pues fomentar el deseo de los jóvenes que están privados de su libertad en terminar sus estudios de media superior. ¿Cuáles son nuestras ocupaciones? Bueno, lograr la validez de los estudios que ellos tienen estando dentro, dar el reconocimiento a los planes y programas para que ellos obtengan, si es que terminan sus estudios, una certificación, un certificado con validez oficial. Por otro lado, dar continuidad a sus planes y programas para que puedan incorporarse a un servicio educativo una vez que ellos salgan y sobre todo, inculcarles el deseo de continuar más allá de un nivel medio superior. Queremos ampliar la cobertura educativa. Lo logramos este año, insisto, tenemos casi el 400% de crecimiento respecto a la cantidad de jóvenes que se han inscrito en alguno de los servicios educativos que se ofrecen estando en reclusión. También queremos ampliar la oferta educativa, se está trabajando para que a través de centros de formación para el trabajo, además de tener su certificado de medio superior, se les enseñen algunos oficios en los que ellos puedan incorporarse una vez que salgan. Se está trabajando de forma intersectorial también con la Comisión Nacional de Educación Indígena Intercultural a través de la dotación de bibliotecas y de lotes de libros que se llevan a los efesos, tanto en español como en lenguas indígenas, que ahí teníamos otro grupo que todavía dentro de los sistemas federales penitenciarios estaban desatendidos, que eran los grupos indígenas. Por otro lado, pues implementó el marco curricular común, en donde ya viene como parte de la formación de los estudiantes de media superior los recursos socioemocionales, atendiendo pues esta parte que estaba ahí pendiente para que los jóvenes tengan habilidades socioemocionales, tengan responsabilidad social, hagan comunidad, y eso se implementa en todo el sistema medio superior. Esto facilitará el tránsito de estudiantes dentro de los diferentes servicios educativos, que puedan ellos cambiarse de un servicio educativo en los primeros semestres, dado que los planes y programas son comunes. Y con ello hemos estado trabajando también para que los grupos indígenas tengan acceso a este mismo marco curricular común para que sean incluidos tanto los jóvenes que están fuera como aquellos que vienen de un sistema penitenciario. Esta es alguna de las cosas que hemos estado trabajando en media superior. Tenemos también servicios educativos como los telebachilleratos, que brindan el acceso a la educación en zonas rurales, zonas marginadas de difícil acceso, pero que hemos tenido el esfuerzo para que tengan esa oportunidad de recibir el derecho a la educación en el país. Muchas gracias. Gracias. Al contrario, gracias por presentarnos en estas experiencias a una población poco visible en muchos de los diálogos, en este caso personas en reclusión, y que nos ayudan también, como el caso presentado por la maestra Paola Gómez de personas en situación de movilidad, que nos dejan muy claro por qué este enfoque de interseccionalidad tiene que pasar por estos distintos análisis
de género, de origen étnico, lingüístico, cuestiones religiosas, socioeconómicas, que van complicando la posibilidad de atención. Menciono que están proyectando la liga de asistencia de nueva cuenta aquí a este seminario, y bueno, pues yo quisiera dar paso a una ronda en el orden en el que fueron participando de intervenciones y reacciones. Algunas de las preguntas ya las fui colocando al término de sus intervenciones. Quisiera solamente yo responder también alguna que hace específicamente Miriam Araujo sobre el tema de los consejos estatales de educación inclusiva y cómo poder dar continuidad a través de ellos a estos procesos de transición, comentándoles que desde la Estrategia Nacional de Educación Inclusiva ya se han instalado en 22 entidades federativas figuras que dan seguimiento a la educación inclusiva. En 5 de ellas ya existía una comisión de educación que está adoptando toda una filosofía, una perspectiva distinta de inclusión y de esta educación inclusiva. En 2 de ellas son de reciente creación, ya fueron instaladas. En 15 entidades se han creado no solamente comisiones de educación inclusiva, sino a veces acompañan secretarías de inclusión que las autoridades escolares han estado fomentando. Y ahí son espacios entonces donde se coincide con otras secretarías como comunicaciones y transportes, como salud, bienestar, economía, los DIFs estatales, federales, y con las instancias educativas. Tenemos pendiente trabajo en 10 entidades en donde tendremos todavía que consolidar estos avances. Bueno, pues con esto daría un poco la palabra en una breve ronda, iniciando de nuevo con Paola para comentarios y algunas de las preguntas que nos planteaban también en un inicio. Paola Gómez, adelante. Muchísimas gracias, antes que nada, por la atención y los comentarios. Yo los agrupé en 3 grandes rubros. El primero nos comentan cómo acceder a la formación de docentes, también cómo obtener estas habilidades para dar tal vez primeros auxilios psicológicos o cómo canalizar a otras instancias, cómo sumar con otros sectores. Parte de esto lo resolvemos en la oferta educativa que damos. Sí es muy importante fortalecer la formación inicial y continua de los docentes en estos rubros críticos que reflejan la realidad. La convocatoria tal vez de UCICAM de este año pues refleja algunos puntos muy importantes de la Escuela Nueva Mexicana, pero deja de lado otros que los docentes nos están diciendo necesitamos herramientas prácticas. Entonces tal vez tomar en cuenta esto y les dejamos la liga de nuestro MOOC en México X, donde ustedes pueden acceder a estos temas de cómo dar primeros auxilios psicosociales o psychosocial support, cómo canalizar, cómo hacer su mapeo de actores clave. Segundo gran rubro, nos dicen qué hacer si hay muchos niños en situación de movilidad en calle, y por niños en situación de movilidad nos comentan, no solamente me refiero a migración internacional, también a niños desplazados que en su propio país tienen estas barreras a acceder a la educación, de estados como Michoacán, de Guerrero, de Veracruz, que están en estados del norte, a niños y niñas que regresan de Estados Unidos repatriados, solicitantes de asilo o de refugio. Entonces me refiero a todo este crisol que no distingue si tienen derecho o no a la educación. Tienen derecho a la educación independientemente de cualquier estatus. Entonces, ¿qué hacer? Pues primero es importante saber que los docentes no lo pueden todo, aunque son supermanes para nosotros en nuestro corazón. Esto rebasa al sector educativo, hay que canalizar, hay que hallar aliados, en la Comisión de Derechos Humanos, en el CIPIN estatal, en la Procuraduría de Niños y Niñas. Hay diferentes acciones que una sola persona, un docente, no puede retener. Y el último punto, muy brevemente, nos dicen cómo eliminar estas barreras para media superior. En realidad, la normativa de acceso y control escolar que usamos en el protocolo, que es la de 2019, pero la nuevecita que acaba de salir hace un mes, además, para el tema de revalidación, y que tiene además, no cambia mucho en el tema, porque además es progresiva, lo único que nos cambia es algunos temas para el pase de alumnos, aplica para básica y para media superior. La normativa es la misma, las barreras no deberían existir, salvo algunos temas que sí tienen que tomarse en cuenta, como un examen global de grado, pero en realidad el tema de la postilla o documentos de identidad
documentos de certificado en realidad aplican para todos los niveles. Y entonces es importante familiarizarnos con la normativa de manera muy armónica dentro de la Secretaría de Educación Pública. Con esto cierro mi intervención. Muchas gracias. Gracias, Paola. Rocío Gutiérrez, adelante también en los comentarios de reacción y reflexión. Sí, gracias. Observaba aquí que mencionan entre los comentarios sobre cómo se pudiera trabajar las estrategias a alumnos con barreras, de igual manera a padres de familia. Por experiencia, en el estado de Nayarit, Educación Especial en conjunto con CIPINA y con otras autoridades educativas están implementando talleres, cursos, capacitaciones, donde se invita a los maestros de aula, a los supervisores para que estemos presentes, y en ellos se trabajan estrategias de cómo con ejercicios sencillos pudiéramos detectar alguna necesidad de uno de los niños para de ahí nosotros poder canalizar y llevarlos con ellos. Es un psicólogo quien hace implementa las estrategias que en cierta forma nos dan herramientas para que los maestros se los lleven a las aulas y puedan detectar esas barreras de sus alumnos. Hoy, en la actualidad, los proyectos de la nueva escuela mexicana que se implementan en la currícula, pues de igual manera traen un proyecto o una estrategia diseñada precisamente para las barreras de aprendizaje. Cómo se pueden trabajar los estilos de aprendizaje de cada uno de los niños, debido a que en la zona serrana recibimos, yo creo que un 70% de niños a primer grado que no saben leer. Y ahí empezamos a analizar, a hacer equipos de trabajo con los maestros, sobre todo hablo de mi zona escolar, donde los maestros en conjunto tenemos que analizar qué material pudiera funcionarnos o de qué manera, para cada quien darle su espacio dentro del proyecto, y tanto el niño que ha logrado avanzar, pues ya sea que se le dé otra actividad, y de igual manera ir avanzando de la mano y dar ese acompañamiento a esos niños que tanto requieren y que tanto necesitan de nosotros. Creo que hoy es momento y nos vemos con la necesidad de replantear y de reaprender junto con ellos, pero creo que tenemos que llevar de la mano y con ese sentido de responsabilidad, el saber que son niños que en un futuro serán ciudadanos que vendrán a servir a nuestro país. Gracias. Y aquí quizás se vincula mucho lo que nos comenta Paola de las aportaciones de diversas instancias y no tener la ambición quizá de repetir, descubrir hilos negros que a partir de una coordinación se pueden ver reflejados en lo que nos comenta de atención educativa. Creo que eso es un punto importante. Doy la palabra a Ángeles Ancona. Adelante, por favor. Sí, muchas gracias. Bueno, yo creo que pudiéramos también seguir teniendo una mayor vinculación. Yo creo que debemos de aprovechar los programas que se tienen a nivel federal, a nivel estatal, inclusive municipal, y tratar de ver cómo las instituciones de educación, en el caso particular superior, podemos hacer un proyecto más participativo, así como entender la diversidad efectivamente en toda la extensión de la palabra, no solamente hacia la discapacidad, sino tenemos muchos tipos de diversidad en este caso, y esa diversidad deberíamos de incluirlas dentro del aula. Para eso necesitamos una mayor sensibilización de los docentes, así como de los estudiantes, para que se forme una comunidad pues más, con una mayor empatía y mayor aceptación hacia esto, y sobre todo ver cómo trabajamos también con otras instituciones de educación superior. Yo creo que en toda la latitud de la República tenemos nuestras instituciones pares con las que podemos trabajar y poder hacer proyectos que puedan incidir más, y esas buenas prácticas o también las malas que no han funcionado, pues tal vez no repetirlas, pero creo que hacia allá llevaría una participación.
Inclusive, maestra, en esta importancia de articular los distintos tipos de niveles educativos, ese potencial que tiene educación superior de academia, de investigación, pero cómo se va reflejando, por ejemplo, en el programa que nos presentaba UNICEF, cómo vemos la investigación y toda la producción científica o en mejorar la atención educativa y entonces relacionarlo con educación media, con educación básica, para que en conjunto hagamos trayectorias que respeten y valoren esa diversidad a la que nos hace ese llamado. Judith Cuellar, adelante también en los comentarios, por favor. Bien, muchas gracias. Yo estoy rescatando 3 puntos que me gustaría abordar de las preguntas. Uno de ellos nos cuestiona cómo podemos sensibilizar a los mandos medios y directivos sobre temas socioemocionales y de inclusión. En este sentido, desde la subsecretaría, nosotros hemos tenido un acompañamiento permanente para la implementación del marco curricular común desde el año pasado, con diplomados y este año con sesiones y talleres presenciales, sí con profesores, pero también con cuerpo directivo, supervisores, etcétera, para la implementación del marco. ¿Qué tiene que ver la implementación del marco con la inclusión? Una de las características de este marco es que nosotros estamos incorporando como algo curricular la formación socioemocional de las y los estudiantes. En ese sentido vamos a encontrar ámbitos socioemocionales y categorías en donde hablamos de cultura de paz, de inclusión, de no discriminación, y que van a ser una materia, una unidad de aprendizaje curricular para los jóvenes y las jóvenes, pero pues lo va a dar un docente y todo parte de un trabajo en vinculación con los actores educativos, entre los cuales están los directivos y los administrativos. Es por eso que dentro del marco curricular nosotros tenemos un programa Aula, Escuela, Comunidad, que parte de un colectivo, de un comité en donde hay una vinculación de el sector público, privado, padres de familia, administrativos, directivos y por supuesto docentes y estudiantes. Esto con la finalidad de que haya realmente un involucramiento y una participación y que hagamos comunidad para lograr esa formación socioemocional que tanto nos hace falta como sociedad. Entonces, ¿cómo podemos nosotros sensibilizarlos? Haciéndolos partícipes, y es lo que estamos pretendiendo con la implementación del programa Aula, Escuela, Comunidad. Otro de los temas que nos preguntaban es justamente que ojalá hubiera un servicio psicológico en las escuelas. Los servicios psicológicos son importantes, pero no tenemos uno en cada escuela. ¿Qué tendríamos que hacer? Más allá de buscar un psicólogo escolar, tendríamos que desarrollar en las y los estudiantes herramientas para que tomen decisiones para su vida y tengan una vida saludable, herramientas socioemocionales, es decir, nosotros hacer una acción preventiva, brindándole herramientas al joven para que tome buenas decisiones, más allá de buscar a través de la atención psicológica una reacción a ciertas problemáticas sociales que vivimos en los planteles y en la comunidad. Entonces, ¿cómo nosotros podemos ayudar justamente incorporando de forma curricular de primero a sexto semestre la formación socioemocional con sus 5 ámbitos de trabajo que incluyen, por supuesto, cuestiones relacionadas con la inclusión, porque la inclusión comienza en cada uno de nosotros respetando al otro con sus características y con sus peculiaridades. Entonces, ahí empieza nuestra labor y ahí está la atención que los jóvenes necesitan para tener un mejor desenvolvimiento en su vida. Por otro lado, decían que estaba muy bien que trabajáramos con migración, pero que también teníamos que atender la migración interna. Y justamente ese es otro de los sentidos del marco curricular común, que cuando un joven de Tijuana por alguna situación personal tenga que irse a Chiapas e incorporarse, estando en un CEBETIS, incorporarse quizá a un centro de estudio de bachillerato agropecuario, si está en los 3 primeros semestres, derivado que tenemos un marco curricular común, pueda hacer el cambio de un subsistema a otro, de una escuela a otra, de un estado a otro, sin un proceso de revalidación, dado que los planes y programas son estandarizados a nivel nacional por un acuerdo secretarial. Entonces, así podríamos atender la migración interna en el país.
Gracias. Creo que también, además de lo que se fomenta en cada uno de los estudiantes y en la formación de docentes, nos da pautas a esta colaboración interinstitucional para buscar en casos de atención psicosocioemocional o de salud o de algunos otros enfoques, esto de migración, a poder tener directorios mucho más accesibles, a tener redes de trabajo con otras instancias no educativas y que son fundamentales para el bienestar integral de quien está sentado en las aulas en condiciones que no siempre son las óptimas para los aprendizajes. Entonces, quizá también no duplicar en ese sentido, sino que más bien la misma colaboración interinstitucional nos ayude a que los servicios en los que se especializan distintas instancias sean accesibles para los estudiantes, para sus familias. Yo quisiera cerrar pidiéndoles un comentario a cada una de ustedes, ya más bien de reflexiones de cierre. Cambiaría un poquito el orden, iniciando con Rocío Gutiérrez, Judith Ángeles y después Paola, para poder tener algunos comentarios finales de cada una de ustedes. Rocío, adelante. Bien, pues me gustaría cerrar con, creo que hemos ido avanzando, más bien ya iniciamos a caminar referente a la inclusión. La inclusión es un tema de relevancia debido a las diferentes situaciones socioemocionales que se viven, de discriminación, de raza, de género, de situación geográfica, de espacios económicos, y todos estos factores en cierta forma afectan en ocasiones emocionalmente a las. Yo voy a referirme más a los alumnos, que son los que, pues en cierta forma son con los que tenemos más contacto, pero sí me gustaría crear conciencia y que empiecen los maestros, más bien están empezando a tener conciencia de la importancia de tener en nuestras manos esa responsabilidad de educar, esa responsabilidad de ir cambiando esos paradigmas en padres de familia, en la sociedad. Creo que si nosotros empezamos a educar a los niños desde una pequeña edad como es el preescolar, iremos cambiando esas formas de pensar y de actuar, y en un futuro no habrá necesidad de que estemos trabajando cómo mejorar la inclusión. La inclusión se dará porque todos estaremos educados de esa manera. Todos sabremos que es necesario cambiar nuestra forma de ser dependiendo de los siglos en los que estamos avanzando, que estamos viviendo o nos toca vivir. Para mí eso es de mayor relevancia, educar desde pequeño para que esa persona cuando sea adulta dé el espacio y el respeto a cada quien como cada quien lo merece. Creo que es una gran responsabilidad. Vemos a lo mejor que no avanzamos, pero en el momento que nosotros nos acercamos y vemos diferentes situaciones que se están viviendo o en nuestra persona ocurre algo y que vemos que la gente empieza a reaccionar, donde te empiezan a incluir y empiezan a ver que necesitas ese apoyo y brindarte ese acompañamiento en lo que requieres sin ver quién eres, entonces en ese momento decimos, estoy avanzando. Creo que si no dejamos de la mano nosotros como responsables en cierta forma de un sector que pudiera avanzar, yo les digo a mis maestros, tenemos 6 horas a nuestro favor diario. Y creo que esas 6 horas hay que utilizarlas. No nos puede ganar la sociedad. No hay un padre de familia que esté sentado 6 horas con sus hijos y ustedes sí lo están. Aprovéchenla y hay que aprovechar, y si usted no sabe cómo, pedimos ayuda, pero hay que avanzar. Y creo que lo lograremos. Gracias. Muchas gracias. Esa visión de cambio de prácticas, de políticas, pero con un impacto en cambios culturales que hagan de fondo. Gracias. Judith Cuellar, adelante, por favor, también un minutito de conclusión. Sí, gracias. Bien, pues desde la Subsecretaría de Educación Media Superior
Nosotros tenemos claro que la vinculación es clave, la vinculación en todos los sentidos, sí, de forma intersectorial, es decir, aliarnos, hacer alianzas estratégicas con dependencias, con organizaciones que puedan colaborar para lograr para tener una mejor calidad de vida para nuestras y nuestros estudiantes, pero también una vinculación en el sentido de cada uno desde sus funciones, desde sus puestos, desde sus dependencias, colaborar con el otro, hacer vínculo con el otro, tomar en cuenta a los padres de familia, tomar en cuenta a la comunidad, a las necesidades y a las realidades de la comunidad para no funcionar desarticulados como si el sistema educativo fuera una cosa y la sociedad fuera otra, sino trabajar siempre en colaboración. Puede haber muchos esfuerzos en favor de la inclusión, pero si cada quien hace lo que le corresponde desde su trinchera y no voltea a ver lo que está haciendo el otro, puede ser que tengamos esfuerzos muy amplios con impactos pequeños. Para lograr tener un impacto mayor necesitamos estrechar relaciones, a ver qué está haciendo el otro y ver cómo yo desde la función, desde la dependencia que represento, puedo sumarme a ese esfuerzo para entonces de una forma más ordenada, optimizando recursos, hablando de tiempo y hablando de personas y hablando de incluso recursos económicos, podemos lograr más. Es decir, navegar todos hacia el mismo punto y no cada quien hacer algo por su parte. Y para eso no hay más que comunicarse y colaborar. Entonces, la vinculación intersectorial, pero también entre los diferentes actores educativos, tienen que estar presentes y sobre todo la visión de que estamos trabajando para una comunidad con ciertas características particulares que debemos conocer y que debemos atender. Muchas gracias. También Rogelio Leyende manda un mensaje destacando este comentario del sujeto colectivo. No son estudiantes en abstracto, no son profesores tampoco aislados, son procesos, somos comunidades, pero somos sujetos que conviven y aportan a ese medio y en ese sentido nos tenemos que construir. Gracias, Judith. Ángeles Ancona. Bueno, yo creo que los que estamos aquí presentes, si estamos, es porque tenemos un interés particular en este tema que es la educación inclusiva, los que estamos enfrente, pero los que también nos están viendo. Yo creo que cada uno de nosotros, desde sus diferentes ámbitos, podemos incidir en este tema, sobre todo trabajando de manera colaborativa, buscando abrir nuevos procesos, buscando vincularnos más dentro y fuera de la institución, pero sobre todo comentando cómo podemos mejorar. Somos muy aptos siempre a decir esto está mal, pero creo que tenemos la oportunidad de proponer. Yo he escuchado propuestas de diferentes, en este espacio, ya sea de estudiantes, de directivos, de docentes, y yo creo que la colaboración de estos tres grandes grupos, todo lo que se está haciendo por fuera en beneficio de esta población, creo que pudiéramos llegar a un mayor impacto a nivel institucional y lograr que los jóvenes concluyan la educación básica para poder incidir o ingresar a la educación superior con todos los esfuerzos que se están haciendo desde el gobierno federal. Gracias. Gracias. Y Paola Gómez Espinosa también pediría un comentario. Cierro muy brevemente también, retomando tu comentario de inicio, Enrique. Los alumnos no deben estar cortados con el mismo rasero, ni las estrategias educativas pensar en un solo prototipo de alumno o de alumna. Entonces sí tenemos que tomar en cuenta las diferentes aristas de discriminación que existen o barreras para la educación, el tema de hablantes de lengua indígena, el tema de edad, el tema de género, no solo entendido como mujeres y hombres, sino también todas las intersecciones de la comunidad LGBTI en nuestras infancias, en fin, niños y niñas en situación de movilidad, niños y niñas privados de libertad, todas estas aristas que también implican barreras a la educación, hay que verlas de forma distinta, creativa y novedosa. Por eso también creo que este espacio, este seminario es crucial, porque nos escuchamos y también podemos intercambiar con otros actores. Ahora, escuchando a la maestra Judith, yo coordiné el tema de educación para niños y niñas privados de libertad en Ciudad de México y Chihuahua. Entonces tenemos un proyecto enorme con la UAM Xochimilco y ahora me entero que ustedes también. Entonces estos espacios son riquísimos para el intercambio, tan sencillo como buscar a la persona y decir, yo estoy trabajando en esto, quiero sumar en esto. Y bueno, cierro con el último tema que es
este seminario nos ayuda y la ENEI nos ayuda para que todos los derechos, en particular el derecho a la educación, sea para todas las personas y para todas las niñas y niños en México. Muchas gracias y muchas felicidades por este espacio. Al contrario, muchas gracias porque se nutre de todas sus participaciones, las aportaciones y el tiempo que le dedican a toda la gente que nos acompaña también y hace comentarios. Pues les agradecemos su activa participación. Quedamos atentos en el correo educación.inclusiva@nube.c.gov.mx para futuras dudas, comentarios, esa vinculación como la que ahorita menciona Paola. Estamos a través de ese correo a sus órdenes. Pues cerramos la sesión del día de hoy. Yo quisiera para ello, además de agradecer a nuestras ponentes, agradecer a varias instituciones que nos están haciendo posible esta transmisión, la Universidad Abierta y a Distancia, con toda la plataforma tecnológica para ello, al Tecnológico Nacional de México, Iztapalapa 2, y en particular a Priscila Ambrosio Rosario, que ha hecho la interpretación en lengua de señas el día de hoy. Muchas gracias. Quisiera agradecer también a las universidades interculturales que nos ayudan con traducción a distintas lenguas indígenas, es la Universidad Maya de Quintana Roo, la del Estado de Tabasco, del Estado de Guerrero, de Chiapas, de Colima, del Estado de México, de Baja California, la Universidad Indígena de Michoacán, la del Estado Intercultural del Estado de Puebla y la del Estado de Hidalgo. Nos están apoyando en interpretación en amuzgo, en chol en dialecto del noreste y del sureste, en chontal, en maya yucateco, en mazahua, en mixteco, mixteco bajo y mixteco de Guerrero Norte, en náhuatl, en varias también vertientes dialectales, en nihua, tlapaneco, tojalabal, totonacú, tzeltal, tzotzil, yoreme y enzoque. Estamos muy agradecidos por este esfuerzo que va creciendo cada vez más para que sean debates desde distintas perspectivas. Les invitamos finalmente a que nos acompañen la próxima sesión, última de este año, que será el próximo miércoles 15 de noviembre, igual a las 5 de la tarde, hora de Ciudad de México, dedicada al tema transversalidad de la inclusión en la formación integral. Con esto nos despedimos, de nueva cuenta agradeciéndoles su tiempo, su participación. Muchas gracias.